Buenas, bendiciones para todos. Este video es acerca de cómo un hijo de Dios debe adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y también acerca de cuál es la verdadera realidad de los ministerios o de los dones que se menciona en la Biblia que existen para los hijos de Dios, para los ministros del Señor. Ok. Adorar implica un acto de reverencia y culto al momento de orar. Es dar honor y rendir nuestro temor, entre paréntesis, respeto a Dios, quien posee aquello que buscamos recibir, que es su gracia, su favor, su misericordia, su amor, y que se basa en ese anhelo de tener con nosotros o dentro de nosotros su Espíritu Santo, que nos da esa comunión o relación personal con el Señor, que es pues nuestro Salvador, que nos va a dar al final esa recompensa que estamos esperando obtener con este honor, este agradecimiento, en esta actitud de humillación ante Él. Entonces, la adoración proviene de esta vida diaria de oración que ya les hablé anteriormente en mis videos, en los 2 videos anteriores que hablé de la oración y la intercesión y todo esto. Se basa entonces en una vida diaria de oración y que es comunión con el Señor, pero en un acto de total rendición ante Él. Ese momento en el cual tú estás orando, alabando a Dios, adorando a Dios, estás siendo ministrado por su Santo Espíritu y te humillas delante de Él, reconociendo que eres nada sin Él, reconociendo que eres un pecador y que necesitas su perdón, que reconoces que Jesucristo es tu Señor y Salvador, que le das gloria y honra al Padre que te envió, el Padre que te diseñó, y así. Es un acto de total reverencia, de total honor, humillación, de temor y respeto ante Dios. Puede ser en un momento de sencilla rendición mientras estás orando y te arrodillas y caes llorando, pidiendo misericordia, etcétera, o dándole gracias sencillamente. O puede salir de tu boca cántico nuevo, que es adorar a Dios con un cántico que sale de tu espíritu, que está unido, ligado al Espíritu Santo. Es un cántico celestial, es un cántico que sale no solamente de tu corazón que ama a Dios, sino también del Espíritu Santo que está en ti. Es como esa ministración en lo privado que tú tienes ahí con el Espíritu Santo. Es una ministración. Es algo que deben de vivir todos los hijos de Dios, todos los que dicen ser ministros de Dios, porque ¿cómo van a ministrar a las demás personas que quizás no conocen a Cristo o que están empezando en los caminos del Señor? ¿Cómo van a ministrar la iglesia, el cuerpo de Cristo? ¿Cómo van a ministrar si en sus propios hogares, si en lo secreto, si en su propia comunión con Dios no están siendo ministrados? Hay ministros que de repente estudian mucho la Biblia y predican mucha palabra, pero cuando les toca estar en intimidad con el Señor en su casa, y de intimidad me refiero a ese momento de adoración genuina en lo secreto, en el cual el Espíritu Santo de Dios te ministra personalmente y eres tocado por el Espíritu Santo y se manifiesta el poder del Espíritu Santo en lo secreto. Si no te sucede, muy difícilmente vas a realmente ser usado poderosamente al momento de ministrar. O sea, tú podrías estar ejerciendo el don, el talento que el Espíritu Santo te ha dado, pero sin llegar a ministrar en el Espíritu. No sé si me estoy dando a entender. Para compararlo, voy a hablar acerca de los que cantan, por ejemplo, porque yo cantaba en la iglesia, ¿ok? Yo era chiquita cuando empecé a cantar en la iglesia, y así que en realidad en ningún momento llegué a sentir que ministraba, ¿saben?, en el espíritu, sino que simplemente cantaba. No fue hasta después que mis padres cerraron la iglesia y fuimos a Panamá, yo fui después a Perú y fui a distintos lugares
Y en esos distintos lugares Dios me usó en algunas áreas, en el área musical, en el área profética, etcétera. Pero fueron momentos específicos, en lugares que ni siquiera me conocían ni nada, que Dios me usó. Y bueno, ahí pongo de certeza la palabra cuando dice de que nadie es profeta en su propia tierra. O sea, en Margarita no sucedió eso cuando en el momento de que me tocara ministrar por medio de la alabanza, sino más bien después, cuando empecé a desenvolverme en el ministerio de hija de Dios, el ministerio de la reconciliación, el ministerio que debemos de tener, se supone, todos los que hemos sido llamados por el Señor. Y estaba pues en mi proceso, ¿no? En mi proceso de crecimiento. Y fue un proceso de suma obediencia. O sea, de repente al inicio cometía errores y toda la cosa, pero ese es el proceso de crecimiento. Lo importante es ser obediente, lo importante es seguir haciendo lo correcto, lo importante es seguir sometiéndose a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como tal, el ministrar no es sencillamente ejercer el don o talento que Dios te ha dado, sino es dejarse usar, dejarse guiar por el Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo a través de ti. Pero ¿cómo va a ministrar el Espíritu Santo a través de ti para bendecir o ministrar a los demás si en ningún momento te has dejado ministrar por el Espíritu Santo a ti misma, en tu hogar, en tu casa, en lo privado? O sea, eso no sucede. Tienes, a y porque sí, antes de ministrar a otras personas, dejarte ministrar en lo personal, en lo secreto. No tienes que alardear todo el tiempo de lo que Dios hace contigo, que todo el mundo sepa lo grandiosa y bendecida que eres, porque Dios te ama mucho, porque Dios te usa mucho, y grabarte todo el tiempo orando, grabarte todo el tiempo ejerciendo el don o talento que Dios te dio. O sea, en eso no hay recompensa. O sea, te estás recompensando a ti mismo en hacer público algo que debería ser privado. O sea, esa comunión con Dios, esa administración del Espíritu Santo a tu vida, eso tiene que ser en lo secreto. Ya cuando te toca el momento de ministrar, entonces adelante, ministra, haz público lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer a través de ti. Excelente. Pero jamás hagas algo con la intención de no glorificar a Dios, sino de simplemente exaltar lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios te ha dado, o los dones que tú tienes, etc. Esa es una de las cosas que me molestan de las actitudes que me molestan de las personas que se autoproclaman maestros o se ponen títulos, pues se ponen títulos de yo soy maestro, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy esto y aquello. ¿Dónde está la humildad? O sea, porque tú tengas un título de algo, un título que tú mismo te creaste, porque ni siquiera es un título que diga, mira, aquí dice soy tal cosa. Me lo firmó el director de la escuela bíblica tal. O sea, mira, tú puedes tener todos los estudios que tú quieras de teología, tú puedes tener conocimiento de todo lo que tú quieras, de la música, etcétera, etcétera, pero qué molesto es que tú pretendas ponerte un título de algo cuando todos aquellos que somos siervos de Dios, ministros de Dios, formamos parte de un mismo cuerpo y aunque cada quien tenga su función, no necesita alardear de quién es, porque el protagonista del cuerpo es Cristo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, así que el protagonista es Cristo. Nosotros solo somos partes de Él. Somos siervos suyos, somos ministros suyos, somos seguidores suyos, somos llamados de Él, etc. Nosotros le servimos a Él. ¿Ok? Entonces, sea que tú seas mano, pie, uña, oreja, lo que sea, ¿verdad? Y tú tengas tu función en el cuerpo, tu función no es decir todo el tiempo que tú eres esto y aquello, y como yo soy mano, entonces yo soy más útil que el pie. Como yo soy mano, el pie no me puede decir a mí cómo tengo que agarrar las cosas, porque el pie no tiene cómo agarrar las cosas. O sea, cállate. Enfócate en el ministerio
real que tienen todos los hijos de Dios, todos los ministros de Dios. Todos somos ministros de Dios, todos los miembros del cuerpo somos siervos y ministros de Dios, que estamos caminando en la fe hasta llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús, que es el alcanzar eso de ser hijos de Dios, reales, verdaderos hijos de Dios. Que es que ya uno deja de ser solo un siervo y comienza a ser un verdadero hijo de Dios. O sea, no solamente estás trabajando para el Señor, sino que estás viviendo realmente como Cristo. Vamos creciendo hasta la estatura de Cristo, que es la cabeza. No sé si me estoy dando a entender. Nuestro crecimiento va desde los pies hasta la cabeza. Entonces las funciones de cada ministerio es así, va desde abajo hasta arriba. No es nada más como que soy oreja, soy dedo, soy mano, soy pie. Eso fue solo un ejemplo. Nuestra verdadera utilidad dentro del cuerpo está basado en nuestro crecimiento espiritual. Y ese crecimiento o esas edades ministeriales lo podemos encontrar ya les digo. Este tema de los ministerios en base al crecimiento espiritual de cada hijo de Dios, de cada ministro que desea realmente llegar a la estatura de Cristo, que es llegar realmente a esa identidad de hijo, y no solamente de siervo o ministro, está en Efesios 4, que dice, la unidad del Espíritu. Lo voy a leer completo. Espero que no se haga tan largo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ok? Presten mucha atención aquí. ¿Qué hablé? Unidad en el espíritu, unidad del cuerpo, unidad, cómo se unen los miembros de un cuerpo, cómo se unen las personas de la iglesia si no es en el mismo espíritu, cómo es la unidad de la iglesia, cómo es la unidad de los hijos de Dios en el mismo espíritu de Cristo, que es el Hijo de Dios. Tenemos que estar todos en el mismo espíritu, el cual es el espíritu de Cristo, para poder trabajar unánimes hacia una misma meta, hacia un mismo objetivo. Que si tú eres mayor o menor que yo, no importa si yo enseño 1 más 1 es 2 y tú enseñas, no sé, la raíz cuadrada de 35 al cuadrado. El punto es que lo que yo pueda dar, lo que yo pueda hacer en base a mi medida, en base a mi madurez espiritual, pueda servir al unísono con lo que tú también tienes para dar según tu medida, según tu edad espiritual. ¿Ok? Y que ambos trabajos puedan hacer lo mismo. Que yo pueda hacerlo a un nivel y tú a otro, chévere. Pero el objetivo, la administración, el punto final tiene que ser el mismo. ¿Ok? La medida del don de Cristo. La medida del don de Cristo. ¿Cuál es la medida del don de Cristo? Es, la traducción, una traducción con palabras coloquiales podría decirse, conforme a la edad espiritual que tiene cada hijo de Dios, cada persona que ha recibido el Espíritu de Cristo. ¿Ok? El don de Cristo se refiere al Espíritu Santo de Cristo que viene a habitar en cada uno de nosotros que le recibimos. ¿Ok? Y la medida pues se refiere a la estatura, a la edad que tienes espiritualmente. ¿Y cómo vas creciendo en esa medida? Pues la palabra de Dios dice que esa medida aumenta conforme a tu fe. Entonces tu edad espiritual va creciendo conforme a la fe que tú tengas. Y tu fe no solamente tiene que ser basada en creer. O sea, tu fe es creer y actuar. Es
una creencia que viene acompañada con obras, y las obras no es por querer ganarnos algo. Las obras no es lo que hacemos para alcanzar la salvación, no es lo que hacemos porque si no hago esto entonces no voy a ganar la recompensa, no. Son obras que nacen, ¿verdad? Del Espíritu Santo que está en nosotros, que nacen por medio de ese amor que nos lleva a obedecer a aquello que Dios quiere que nosotros hagamos, y cuando obedecemos entonces obramos conforme al llamado, conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, conforme a ese diseño original de cada uno de nosotros. Dios nos diseñó desde un principio, de antes de nacer, con un propósito puntual que te hace ser un llamado, un escogido. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, dice la palabra. Tú eres llamado a hacer tal cosa y eres escogido cuando tú decides obedecer y hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Muchos son los llamados, muchos son los que han sido creados con propósito, ¿verdad? Que tienen un llamado, un diseño, un don, un talento, una cosa que tienes que trabajar, pero si no lo haces conforme a la voluntad de Dios, si no lo haces con verdadera fe, que se basa en el amor y la obediencia, por amor, por convicción, porque es mi identidad de hijo, si no lo haces así, entonces no eres un escogido, sino que simplemente eres un llamado que está haciendo las cosas a su manera. Y no estás realmente creciendo en esa madurez de la fe. O puede que hayas comenzado tu crecimiento y por alguna u otra razón te apartaste y sencillamente todo lo que creciste bajó. Bajó de inmediato. Ajá, sigo, que se me había caído la Biblia. Ok, ya ni sé qué está diciendo. Ajá, que hay una parte de la Biblia que no me acuerdo exactamente en dónde, que dice que puede que hayas crecido mucho, ¿verdad? En la estatura de la fe, que te hayas mantenido firme durante un tiempo, pero a lo que tú caigas, todo lo que hiciste lo pierdes. O sea, llegaste a tener 30 años, pero caíste en pecado como un niño fluctuante, como un niño chiquito que no sabe lo que hace, caíste, y ahí tienes que volver a empezar de nuevo, desde cero, otra vez. A eso voy. Entonces, cuando la palabra de Dios nos insta o nos llama a permanecer firmes, que no caigas, mira, el que esté firme, mira que no caiga, dice la palabra de Dios. Y mantenerse constantes en la fe, mantenerse constantes en la santidad, en el crecimiento espiritual, sin mirar atrás, sin caer de nuevo, seguir creciendo, seguir avanzando, seguir hasta el fin. El que persevere hasta el fin será salvo, dice la palabra de Dios. Así que es eso, mantenerse en el constante crecimiento, porque a lo que caes, vuelves otra vez desde cero. Por lo cual dice, estoy en Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué son los dones? Son regalos que vienen por parte del Señor, por medio de su Espíritu. Y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Se está refiriendo al momento en que Cristo muere, ¿verdad? Y baja al Hades para quitarle las llaves a la muerte del Hades. Y luego resucita, y después de 40 días que estuvo en la tierra, subió al Padre. A eso se refiere esa parte. El que descendió, que es Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Ok? Y él mismo constituyó, ¿quién? Cristo. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. ¿En quiénes? En quienes le aceptan, en quienes lo reciben, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que está en nosotros. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué está diciendo aquí? Vamos a repetir. Para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Para la obra del ministerio, del
ministerio. Es un ministerio que tiene el cuerpo de Cristo. Un ministerio. Entonces está mal dicho cuando dicen los 5 ministerios. Que yo tengo el ministerio de yo no sé qué. Que yo tengo el ministerio tal. Está mal dicho. Porque todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo tenemos un solo y el mismo ministerio. Porque si no, no tuviéramos el mismo objetivo ni la misma finalidad puntual. ¿Cuál es el ministerio de Cristo? La reconciliación. Él vino a reconciliarnos a nosotros con el Padre. Por lo tanto, cuando Él se va al Padre y nos envía su Espíritu, entonces estamos llamados al mismo ministerio de Cristo, que es el de reconciliarnos con el Padre. Primeramente nosotros, ¿verdad? En lo personal, poder alcanzar nosotros la redención por medio de su Espíritu, el perdón, etc. Y cuando ya tú sepas qué es lo que tienes que hacer, cuando ya tú sepas cuál es tu edad espiritual y Dios y el Señor te va dotando de dones, etcétera, entonces tú vas obrando conforme a ese crecimiento. Y entonces vas a comenzar a ministrar al cuerpo de Cristo de manera tal que puedan perfeccionarse unos a otros. Y con el objetivo de seguir ganando más almas, de seguir reconciliando almas de personas que están perdidas y que necesitan volver al Padre. El ministerio de la reconciliación. A fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es lo que dije, hasta que todos, escuchen bien, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Aló? ¿Qué está hablando aquí entonces? Que todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo no hemos sido llamados a ser solo pueblo del Señor. No solo somos pueblo. Los que queremos realmente ser discípulos de Cristo, los que queremos realmente hacer la voluntad del Espíritu Santo, no solamente somos salvos y ya, somos personas con propósito, con un llamado de identidad completa en Cristo. Y todos los miembros del cuerpo de Cristo estamos llamados al mismo objetivo y propósito, el cual es llegar todos a la misma estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Es decir, todos, ¿verdad?, estamos llamados en este ministerio, no solamente de reconciliar a las personas que están fuera del cuerpo con el Padre, sino de perfeccionarnos entre nosotros mismos, perfeccionarnos ministrándonos unos a otros, haciendo útiles los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros conforme a nuestra edad espiritual, y que todo pueda servir para que todos juntos en unidad podamos llegar a esa madurez espiritual. La palabra de Dios dice que si tú eres mayor, si tú te consideras mayor que alguien, espiritualmente hablando, ¿verdad?, entonces sírvele de ayuda, no con la intención de creerte superior o de que jamás esa persona va a llegar a la misma estatura que tú, sino todo lo contrario. Tienes que tener ese deseo de que esa persona pueda llegar a ser igual de maduro o hasta más maduro que tú, y que esa misma persona puedas considerarla mayor que tú, en el sentido de que, cónchale, espero que lo que yo tengo pueda servirte para que tú llegues realmente a esa estatura que Dios quiere que tú llegues, y que tú también puedas aportarme a mí con lo que tú tengas, y juntos poder crecer en unidad. Los que les cuesta ser obedientes, les cuesta un poquito crecer espiritualmente, porque se basa en esa fe, en esa obediencia, en ese amor, ese crecimiento. Entonces ese crecimiento, esa velocidad de crecimiento depende fuertemente de tu fe, de tu obediencia, de cuánto amor tú tienes para Dios y de cuánto quieres tú servirle realmente. Entonces seguimos aquí leyendo. No sé qué está diciendo, que mi hija me interrumpió. Ay, ¿por dónde voy, Dios mío? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, no estar en constante
pelea o discusión de que yo tengo esta doctrina, yo tengo aquella doctrina, tú estás diciendo tal cosa y la Biblia dice tal cosa. Aquí no dice que estemos todo el tiempo peleando por diferencias. Aquí dice que nos unamos en la fe y en el mismo espíritu, en el conocimiento del Hijo de Dios y llegar a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo Jesús, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, si tú eres una persona que te dejas llevar, que te dejas guiar, perdón, por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te enseña, ¿verdad?, qué es lo que tienes que hacer, o te enseña la palabra de Dios, te enseña, simplemente te enseña en tu crecimiento. ¿Quién eres tú para negar que el Espíritu Santo de Dios hace lo mismo en tu prójimo? O sea, ¿quién te crees? ¿Quién te crees para negar que Dios hace el mismo trabajo que hace en ti, en tu prójimo? ¿Quién eres tú? O sea, el ungido, el apóstol, el llamado. ¿Quién eres tú? O sea, ¿tú te crees mayor que Cristo? Por favor. Cristo nos da la humildad de espíritu para reconocer quiénes somos cada uno, para reconocer a nuestro prójimo, para entender qué edad espiritual tenemos cada uno, en qué servimos cada uno, qué podemos hacer cada uno, qué tiene cada uno para dar, y perfeccionarnos unos a otros en obediencia, en sujeción al Espíritu Santo, que es quien nos guía, que es quien nos enseña, para instruirnos sencillamente mutuamente y podamos crecer mutuamente en humildad, con amor, con sencillez, para que ya no seamos niños fluctuantes, como les dije anteriormente, para que ya no seamos niños fluctuantes. Tengo 15 años, pero de repente actué como alguien de 8 años. Llegué a 20 años, pero de repente hice algo como de alguien de 3 años y así. Para que no seamos niños fluctuantes, sino que fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tú no estás llamado a estar todo el tiempo en los pies. Tú no estás llamado todo el tiempo para hacer Tú no estás llamado para hacer todo el tiempo piernas, manos. O sea, tú vas a crecer constantemente en el espíritu. Y pues para saber si eres o no parte del cuerpo, tienes que analizarte y verte en un espejo a ver si estás siguiendo con todo lo demás que dice aquí, que deberíamos ser y hacer en cuanto a nuestro vivir diario, conforme a Cristo, nosotros pues en lo personal, en nuestra vida cotidiana. Léanse todo, Efesios, desde el principio, todo el libro de Efesios, léanselo. Todo Efesios, léanlo, es corto. En Efesios está nuestra misión, nuestro ejemplo como hijos de Dios, como parte del cuerpo. Bueno, ahora vamos a buscar aquí en donde salen los dones. Donde salen los dones que vendrían siendo como las edades espirituales de cada uno. Ya. Están aquí mismo, estaba aquí donde lo leí, por favor. Qué despistada. Aquí dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, pongan los numeritos, 1, apóstoles, 2, profetas, 3, evangelistas, 4, pastores y maestros. Pastores y maestros es uno solo, así que no son 5, son 4. 4 dones. ¿Por qué 4 dones? Porque los maestros son pastores, porque al enseñar, ¿verdad? Tú estás siendo alguien
que está dándole iluminación de entendimiento a un grupo de personas, ¿verdad? Ya sea una, dos, tres, cuatro personas. Tú estás estás ejerciendo el rol de un pastor al enseñar. Entonces, por eso aquí dice pastores y maestros, en uno solo. No puede haber un pastor que no sepa enseñar. O sea, no puede, no existe. No. Si tú no sabes enseñar, no puedes ser pastor. Y si tú enseñas, entonces estás ejerciendo el pastorado. Ok, esas son las edades espirituales que debemos de tener en base a nuestro crecimiento. El primero es el de ser apóstoles, porque ¿qué es ser apóstoles? Ser un enviado. Tú aceptas a Cristo, recibes el Espíritu Santo porque eres un llamado, por lo tanto estás siendo enviado a ejercer el ministerio, a poner por obra el ministerio. Entonces, el primer nivel, la primera edad espiritual es el del apostolado. Entonces es un don, no es un título. Yo soy el apóstol. Y de paso creen que decir soy apóstol es tener un nivel espiritual súper, hiper, mega alto, porque tú eres pastor de pastores y tienes muchísimas congregaciones y tal. Ay, no, eso no es ser apóstol. Y mucho menos es ejercer un apostolado. Bien. El primer nivel es ser enviado. Es decir, ya entiendo cuál es mi trabajo, entiendo qué debo hacer, porque ¿qué dijo Cristo que debemos hacer? Ir a hacer discípulos, bautícenlos en el nombre del Señor y sigan adelante. El ministerio es llevar el mensaje de salvación, hacer discípulos para Cristo, hacer el trabajo eficazmente. El de este ministerio de la reconciliación es eso, ir y buscar discípulos. No es ir y abran iglesias. Ve y nombra a 5 personas que sean pastores y abran cada uno una iglesia. O sea, no es eso. Si yo soy alguien que está en crecimiento y tengo ese nivel espiritual de simplemente ser una enviada del Señor a hacer lo que el Señor me dijo que hiciera, y supongamos que en mi casa nadie es cristiano, pero yo ya tengo por lo menos ese primer nivel espiritual de la fe, o sea, ya recibí al Señor, sé que Cristo es quien me salva, etcétera, sé, entiendo cuál es el propósito del Espíritu Santo en mí, etcétera. Cuando ya yo sé esa base, ya estoy capacitada para, por ejemplo, ser luz en mi casa, porque tiene que seguir leyendo Efesios para que entiendan. Soy luz en mi casa y con mi propio ejemplo estoy predicando el Evangelio. Tengo que vivir lo que digo que soy, lo que estoy aprendiendo lo tengo que vivir en mi propio hogar y ganarme el alma de mi familia, en mi hogar, para Cristo, vendría siendo la primera etapa. Si estoy hablando, por ejemplo, de mi esposo, de mi hija, o de mis vecinos, de mi mejor amiga, etc. Si yo estoy siendo ejemplo con lo que soy, con lo que vivo, con lo que sale de mi boca, y todo lo que sale de mi boca es palabra de Dios, o sea, me nace predicar, me nace compartir el Evangelio, estoy ejerciendo ese llamado, ese primer nivel, porque estoy compartiendo el mensaje de salvación que ya pude recibir. Estoy siendo una enviada para llevar el Evangelio. Primeramente, como bien dije, con tu prójimo, con quien vives, con quienes te las pasas, con quienes te rodeas. Ahí empieza el ministerio de la reconciliación en base al primer nivel espiritual. El siguiente es, bueno, y claro ejemplo, están los apóstoles. Que ellos no se quedaron como apóstoles para siempre en cuanto al crecimiento espiritual. Ellos llegaron hasta la madurez espiritual. Todos llegaron hasta la estatura de Cristo. Todos, absolutamente todos. Ellos no se quedaron allí para siempre. Ellos fueron apóstoles en el sentido de edad espiritual hasta que recibieron el Espíritu Santo. Mientras no recibieron el Espíritu Santo, ellos eran apóstoles, que es el primer nivel. O sea, de que creo, tengo la palabra, tengo la verdad y por lo tanto la comparto. Ellos todavía no eran maduros espirituales porque no habían recibido el Espíritu Santo. Bien, seguimos. El siguiente es profetas. Profeta, ¿qué quiere decir? Si yo comparto la palabra de Dios, que es esta, y todo lo que sale de mi boca es palabra de Dios, si yo ya tengo
al Espíritu Santo, si yo fuera, por ejemplo, uno de los apóstoles que todavía no tenía el Espíritu Santo y ya lo acabo de recibir, y Jesús me dijo lo que tenía que hacer, ir y hacer discípulos, y obedezco, recibo el Espíritu Santo, empiezo a ejercer en obediencia, en amor y en sujeción a Dios, y me dejo guiar por lo que Él quiere que yo haga, y comienzo a ser usada por el Espíritu Santo en intercesión. Si no entienden lo que es intercesión, les invito a ver mi video anterior que hablo acerca de la oración, intercesión, etc. Cuando me dejo guiar por el Espíritu Santo en intercesión, y no solamente al momento de orar, sino al momento de predicar la palabra de Dios, que es que yo realmente estoy siendo guiada por el Espíritu Santo para dar la palabra certera, exacta, que tú necesitas escuchar, la palabra certera y exacta que la persona a quien me estoy dirigiendo necesita escuchar, porque no es palabra que proviene de mí, sino que el Espíritu Santo, quien conoce el corazón de las personas, es quien me está dirigiendo a hablar su palabra, no mi palabra, la suya. Entonces todo lo que va a salir de mi boca va a salir de parte de Él, que está en mí. Entonces, esa parte es el don o el nivel espiritual de los profetas. Puedes hablar profecía bíblica, hablar profecía personal de que Dios te dio una palabra profética para alguien y de repente se la dices, y así sucesivamente. Profecía es simplemente palabra de Dios, que viene de Dios, no de ti, no de tu propio corazón. Ok. El siguiente es evangelistas. Cuando subes de nivel, ya no solamente es que fuiste enviado, obedeciste, creciste en el Espíritu, creciste en la fe, Dios te está usando por medio de su Santo Espíritu para compartir su palabra. Entonces, Él te va a mover de donde tú estás. Cuando Dios te comienza a mover, te saca de donde estás. Por ejemplo, yo vivía en Margarita. Dios me sacó de Margarita y me llevó a muchos lugares, a Panamá, Perú, etc. Y en todos esos lugares donde yo fui, que aunque no haya sido todavía la Génesis Ferré super hiper madura espiritualmente, fui siendo obediente a lo que Dios quería que hiciera, y en cada lugar que yo iba, yo compartía lo que Dios me... Ok. El don de evangelista es eso, que Dios te saca de donde estás, porque si te quedas allí, te estancas. No te permites crecer, ¿ok? Entonces Dios te mueve a distintos lugares, te saca de tu zona de confort para que puedas crecer. Si te quedas allí, te estancas, no creces. Entonces, ese es el tercer nivel espiritual, de crecimiento espiritual. Y pues el último de todos es el de pastores y maestros, que es cuando ya tú alcanzaste suficiente madurez, ya estás así de llegar a la estatura de Cristo, que es el varón perfecto, y entonces comienzas realmente a dar fruto. Si tú no das fruto, si tú no has dado fruto del Espíritu, tú no puedes ser pastor ni maestro. Tienes que dar fruto para poder enseñar, no solo con palabras, no solo con ejemplo, no solo con tu vivencia de obediencia, etc., sino que realmente es algo que fluye natural, porque estás dando fruto, estás ya enraizado a Cristo. Y cuando tú hablas, cuando tú vas a algún lugar, cuando tú simplemente eres tú, ¿verdad? Sea donde sea y cuando sea, estás siendo como Cristo. Y la gente te ve y en su corazón dice, wow. Bueno, no estoy diciendo que realmente suceda así, pero puede ser un ejemplo, pues, de alguien que realmente entiende y conoce su palabra, o viendo una película de cómo Cristo hacía sus milagros, su cuestión, no sé qué. Y entonces estás dando esa imagen, no solamente o sea, no una imagen tuya personal de, ay, mira, Génesis Ferrer, sino que realmente estás viviendo como Cristo y te percibes espiritualmente como un verdadero hijo de Dios. Cuando ya tú eres un verdadero hijo de Dios, cuando estás así de ser perfeccionado totalmente en la madurez espiritual, es que puedes ejercer como pastor y maestro. ¿Por qué? Porque para poder enseñar como un pastor, como alguien que tiene un redil, un rebaño, tienes que ser ejemplar al 100%. No puedes ser alguien inmaduro en la fe, no puedes ser alguien que todavía no ha sido procesado. O sea, tú ya tienes que haber alcanzado tu proceso completo, hasta haber dado frutos por completo. ¿Ok? Bien. Y la estatura final de Cristo,
el completo, el 100%, es cuando ya pues seamos transformados y nos unamos en el Espíritu al Espíritu del Padre. Así como Cristo se ha unido al Padre cuando subió a su presencia. Bien, hasta aquí el video porque ya no tengo espacio. Espero sea de bendición.